Entonces, ese es el útero, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, vamos a hablar esta vez de útero como tal. Y pues si ustedes miran en un órgano, ya sabemos que es un órgano hueco, pues que va a alojar, ¿no es cierto?, funciones muy importantes. Fisiológicas, ya sabemos, el tema del ciclo sexual femenino, menstrual, y también para el tema del alojamiento del huevo cigoto y por tanto el crecimiento fetal. Ya. Pues, ¿en qué lugar está ubicado topográficamente? Está ubicado en el. Topográficamente, si hablamos del examen físico, en el hipogástrico, ¿cierto? O también, a grosso modo, estamos hablando de la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Ya. Pues en la cavidad pélvica, este está suspendido, ¿no es cierto? Suspendido y está en la mitad. ¿Qué pasó, chico? Gracias, señor. Entonces, está en la cavidad pélvica, suspendido a través de unos ligamentos, ¿no es cierto? Y esos ligamentos lo que le van a mantener es en una posición medial, vamos a decir así, y para que este genere su función, ¿no es cierto? Ya, pues estos ligamentos, vamos a hablar un poquito más específico más adelante, ¿ya? Pues hay un órgano hueco, muy importante siempre considerar el tema de las capas, ¿se acuerdan? Las capas que tiene este útero, ¿cuáles son? De afuera hacia adentro, el perimetrio, el miometrio y el endometrio, ¿no es cierto? El endometrio ya saben que tiene dos capas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? La basal y funcional, ¿no es cierto? Miren ahí las dimensiones. Pues estas son las dimensiones en realidad las que en general siempre ponemos, ¿ya? Y sobre estas nosotros tenemos que tener por ahí las disposiciones. Nosotros pedimos un examen, ¿no? La valoración de si hay, nosotros tenemos que valorar esto. Y otra cosa que se valora también es el grosor del endometrio. Dependiendo del grosor del endometrio, vamos a saber en qué etapa del ciclo menstrual está la paciente. Sí, entonces eso es muy importante. Sabemos que la primera mitad del ciclo, ¿cómo se llamaba la primera mitad del ciclo? Menstrual. ¿Qué era? La proliferativa, y la segunda mitad del ciclo era la secretora, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la diferencia. Pues la proliferativa lentamente se la considera como hay una gran cantidad de mitosis, de proliferación de células dentro de esa capa funcional, ¿sí? ¿No es cierto? Esa capa, la capa basal le manda señales, prolifera y hace que la capa funcional prolifere, haga una gran mitosis y se produzca y se desarrolle. Pero no se desarrolla más allá de los 0.5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pero nosotros, pasada la mitad del ciclo, estas células que también van a formarse glándulas ahí, a partir de la segunda mitad del ciclo, que comienzan a producir es líquido esas glándulas, ¿ya? Comienzan a producir, a proliferar líquido, colágeno, glucógeno, ¿sí? Que va a producir todo eso y lo que va a producir prácticamente con qué fin, para mantener el huevo posible, ¿ya? Entonces, de aquí más o menos aproximadamente mide de 1 a 1.5 centímetros aproximadamente en esta etapa secretora del endometrio, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, graves en esto, 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y los 3 centímetros antero-posterior, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran las partes grandotas que son o las partes anatómicas que tiene este útero? ¿Cuáles eran? Tenemos uno grandote, ¿no es cierto? Que tenemos, todo esto es el útero, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo esto es, hasta aquí va el útero, ¿no es cierto? Para acá ya es vagina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué partes tenía? Pues tenemos una que es la más grande, que se lo considera como el fondo, que es este de aquí, el cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no es cierto? El cuello del útero. Pues ahí nosotros lo que podemos identificar, no sé, en las flechitas de ahí, lo que nos están, o esas cosas que están aquí, los que nos intentan explicar
explicar es prácticamente el tema de la anteversión. La posición anatómica normal del útero es esa, ¿no? Que siempre está apoyado hacia la parte anterior o flexionado hacia la parte anterior, significa sobre la vejiga, ¿ya? Y eso se lo considera como un útero en anteversoflexión, ¿sí? Miren, ¿en relación a qué? A este plano de aquí que hace con la vagina, ¿ya? Se traza una línea aquí con la vagina y otra línea aquí que sale desde o atraviesa todo el cuerpo, el istmo y el fondo del útero, y ahí lo que nosotros podemos ver es una angulación que se produce. ¿Sí ven esta angulación que se produce aquí prácticamente? Pero nosotros podemos encontrar también, esto es lo normal, lo patológico es que este útero también en vez de que esté flexionado hacia adelante, pues también está flexionado hacia la parte posterior. Y eso se conoce como retroversoflexión. ¿Ya? Esa es una posición patológica del útero, y se considera primero problemas de fertilidad, va a tener problemas se desarrolla o se relaciona con muchos problemas de dismenorrea. ¿Sí? ¿Qué es la dismenorrea? El dolor de la menstruación. Dolor en la menstruación. Dolor. ¿Se pre, post o durante la menstruación? ¿Cierto? Entonces, siempre está relacionado con eso. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, miren acá. Entonces, otra cosa importantísima aquí, que en el cuello también lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Pues una parte que es interna, que entra en relación con la cavidad uterina netamente, ya está aquí. Si el cuello mide alrededor de 2 centímetros, 2.5, 3 dicen otros libros. Pues aquí nosotros vamos a encontrar dos partes, que es el endocervix, que va a tener relación con la cavidad uterina, y el exocervix, que va a tener relación con la cavidad vaginal. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas, y ahí también la mucosa de esto cambia. ¿Ya? Sabiendo que hacia la parte exterior vamos a tener un epitelio caracterizado, y para la parte interna vamos a tener un epitelio circular. ¿Ya? Entonces, aquí hay la diferencia. Entonces, lo importante de esto, como le dije, no sé si le dije la otra vez, lo importante de esto, ¿qué es? Que lo importante de esto, en realidad, es para nosotros hacer un examen que se llama el Papa Nicolau, el PAP test, citología vaginal, citología del cuello uterino. Eso es lo importante. ¿Sí? Para eso es lo importante identificar estas dos partes del endo y el exocervix. ¿Ya? Y por eso también tenemos otra cosa, ¿no? Si hablamos de esta comunicación, y hay dos formas, que es el exo y el endocervix, pues también encontramos dos cosas, ¿ya? El OCE y el OSI. ¿Qué es eso? El orificio cervical interno, que comunica con la cavidad uterina, y el OCE, que comunica con la cavidad vaginal. ¿Ya? ¿Sí? OCE externo y el OSI interno. ¿Ok? Entonces, interno se lee netamente con el tema de cavidad uterina, propiamente dicha, y el OCE hacia la parte externa. ¿Ok? Son los orificios que se consideran ahí. Y son valorables dentro de una evaluación ginecológica. ¿Ya? Ahí está, ¿perfecto? Miren, ahí está. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar eso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el fondo. Alrededor de esto, el grosor de esto, más o menos va por 2 centímetros, 2.5 centímetros alrededor, a 3 centímetros de grosor de ese miometrio. Es fuerte, es grande. ¿Ya? ¿Por qué? Con la intención de esto, ¿no? Y las contracciones que va a generar después durante el parto, es muy importante, por eso el miometrio es súper grueso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros encontramos. Aquí nosotros lo que les decía, ¿no? Orificio externo y orificio interno. ¿Ya? Entonces este es el OCE y este es el OSI. ¿Ok? ¿Sí? Entonces esa parte, como les decía, ¿no? Este siempre va a cambiar. Este es el endocervix, y este es el endocervix, y este es el exocervix. ¿Ya? Hay una transición ahí, ¿no? La transición, lo único que se puede identificar, ¿saben cómo es? A través de una histología. Con la histología lo que nosotros vamos a identificar es el cambio del. ¿Ok?
Ahí está. El epitelio, como les dije, primero el uno es cilíndrico y el otro es pavimentoso, ¿cierto? Entonces siempre el externo va a ser pavimentoso, un poquito más grueso. Ustedes le siguen esto, le siguen esto, le siguen esto. Aquí hay la transición y para acá ya es cilíndrico. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Importante porque ¿saben cuándo nos critican esto? ¿O cuándo se dan cuenta de esto? Los patólogos al momento de hacer tú tomas una prueba de pap test y tú tienes que graficar, coges una muestra de endocélico, tienes que poner y graficar esta muestra es de endocélico, pones la otra muestra del ectocélico y esta muestra del ectocélico, ¿ya? Entonces te manda puteando perdón que les diga así, te manda puteando el patólogo, ¿por qué? Porque a veces no dudas nada. Y es el mismo que se puede dar cuenta es el man, porque el man ve los epitelos y dice, este man no sabe qué está sacando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esos manes, y sí son bien cabreados, te mandan una nota y no, vaya y aprenda a tomar un papá Nicolau, un papel, ¿no? De hecho, como les decía, esta es una forma de. Este papá Nicolau es. No sé si les dije la otra vez, pero creo que se hace a partir de los 21, 25, 21 años, ¿no? Entonces, es como norma ahorita. Todo el mundo, persona mayor de 21 años, ya. Y obviamente, una característica importante, ¿cuál es? Que haya tenido relaciones sexuales, ¿no sé? A ver, veamos esto. Este es un esquema un poquito más fácil. Estos son los ligamentos suspensorios, ¿cierto? Vamos a ver un montón de ligamentos suspensorios. Tenemos algunos y el más grandote siempre va a ser este, ¿no? Este es el ancho. Si ustedes ven aquí, este se distribuye por todo esto, ¿ya? Pero este también tiene dos partes, digamos así. Una parte propiamente dicha, que es parte o se relaciona con el cuerpo del útero, y otra que está en relación con las trompas, ¿no es cierto? Y se le considera como esos altas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí están las dos partes de este ligamento aquí, ¿ya? Otro también, que también es importantísimo, que es el ligamento cardinal, ¿ya? Tenemos el ligamento cardinal y el ligamento pterosacro. El ligamento cardinal que ustedes ven aquí, en un esquema, este ligamento cardinal prácticamente lo que va a hacer es a unir la porción más alta del cuello de la vagina con el cuello uterino, y esto le proyecta hacia la pelvis y eso le fija, ¿ya? Pero también tenemos hacia la parte anterior, a la parte posterior, un ligamento que también ayuda a hacer esta fijación, que es este, que es el ligamento uterosacro, ¿ya? Entonces tenemos el ligamento útero, el ligamento cardinal hacia la parte anterior y el ligamento uterosacro hacia la parte posterior, y que más o menos salen casi de la misma, casi a la misma altura, ¿sí? ¿Sí me cachan? Entonces el uno es anterior y el otro es posterior, ¿no? Uterosacro obviamente ahora estará dirigido, estoy hablando de sacro, estamos dirigidos hacia la parte posterior, ¿ok? Ya. Pues aquí también tenemos otro, ¿no? Este ligamento redondo, es importante, pues este ligamento redondo empieza, ¿dónde estaba este? ¿Se acuerdan? Hablamos de esto ya. ¿Dónde empezaba esto? Igual se proyecta desde la cavidad de la pelvis, pero en alguna parte era específica. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de pelvis ya les dije, de aquí sale ese ligamento redondo. ¿De dónde? No, de las espinas.
Verán, una pauta de que va a terminar ¿en dónde? Va a terminar en los labios mayores, ¿ya? Ese es el fin del ligamento redondo. Para que le cachen mejor, atraviesa el conducto, hay un conducto ahí. ¿Cómo se llama? El ligamento, conducto inguinal, ¿ya? Atraviesa el conducto inguinal. ¿Y sabes dónde está el conducto inguinal? Ya le van a cachar dónde está y por dónde va y hacia dónde va. Sí, ¿cómo? ¿Qué fue? Si es ligamento inguinal, ¿dónde está? ¿Atrás o adelante? Adelante, ¿cierto? Se proyecta aproximadamente desde las esquinas ilíacas superiores el ligamento, el conducto inguinal. ¿Y dónde termina este? Ya atraviesa prácticamente toda la región inguinal, y aquí termina ese conducto inguinal, prácticamente termina en los labios mayores. Ahí termina. ¿Ya? Y prácticamente por ahí mismo discurre ese ligamento redondo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale y dónde se produce el ligamento redondo? Pues en la sínfisis del pubis. Abajito de la sínfisis del pubis, y ahí sale. Y se proyecta y termina ¿en dónde? En los labios mayores. ¿Ok? Ya, ¿cuál más tiene? Entonces, ¿cuál más vamos? ¿Cuáles son los suspensorios? Ancho, redondo, cardinal, uterosacro, y hay otro también. ¿Manda? También es ligamento. En realidad es un ligamento suspensorio prácticamente del ovario, propiamente. O también se lo conoce como lumbo ovárico, también se lo conoce, ¿ya? Pero este se proyecta, como la parte lo dice, se proyecta, y si ven se proyecta hacia los lados del lado, ¿ya? Se proyecta hacia los lados y va a terminar como la región lumbo sacra, ahí donde se va a pegar esa parte. Entonces todos esos son prácticamente como que los ligamentos, pero los principales, digo, netamente del útero son los que les acabo de decir. Este que último que les dije prácticamente es netamente del ovario. ¿Ok? Entonces, ¿sistema así aprendieron? Ese es un resumen. Esto no es una foto. ¿Ya? El problema es que tienen un montón de... ¿Saben qué tienen? Un montón de nombres. Y a veces se repiten, son los mismos. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo estaba dividido? Ampolla, útero, ¿cómo es? Ampolla, fundíbulo, fingres, ampolla y el istmo, ¿no es cierto? ¿Y el infundíbulo cuál es este? Es el más grandote, ¿no? El infundíbulo prácticamente va a ser el que tiene las fingres, ¿no? Pero ¿dónde se va a producir la fecundación? En la ampolla. En la ampolla, ¿cierto? Ya, ¿la irrigación cómo estaba dada? Arteria uterina. Ya. ¿Ramas de dónde? De acá. Interna. Ya. ¿Y ahí? Interna. ¿Y ahí? ¿Qué más? Hay también unas ramas que vienen de la arteria ovárica. La arteria ovárica también viene directo de la aorta. ¿Ya? Y hay una arteria que se llama uterina. Estas que están aquí, todas las que están aquí se llaman arcuatas, ya que van a dividir. Una vez que estas se meten dentro del endometrio, estas ramas que por ejemplo son de la uterina, ¿qué es lo que pasa? Ahí se convierten en otras que son las
las rectas y unas espiraladas, ¿ya? Que esas van también, se van desarrollando dependiendo de cómo vaya el ciclo menstrual, ¿sí? Ya verán, aquí hablando, entonces verán, simple, ¿no? Dejen un ratito por acá, solo para identificar las partes que nosotros queremos ver, o las ¿cómo se llaman? Las relaciones que tiene este uterito, ¿ya? Antes de ir al ovario. Entonces las relaciones son facilísimas, ¿no? Bueno, ni tanto, ¿ya? Las relaciones son facilísimas, ¿no es cierto? Vamos a dar este. Verán, las relaciones de esto ya hemos conversado, ¿se acuerdan cuando hablábamos del recto? Ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del recto. Yo justo tengo una paciente, verán, no tengo una paciente hospitalizada. Femenina. ¿Qué? Sí. Yo digo, yo tengo una paciente hospitalizada y tiene una dificultad, les cuento. Tiene infecciones de vías urinarias de repetición. Y le instrumentaron hace unos 2 meses de unas hemorroides, ¿ya? Y supuestamente le sacaron las hemorroides. Y posterior a eso, tiene infecciones de vías urinarias de repetición. Entonces, esta señora le mete antibiótico en la consulta le comenzaron a meter antibióticos para vida y por haber. Y ninguno le pegaba. ¿Y qué es lo que pasó después? Resistencia. Hizo resistencia, sí, pero después esta señora hizo una pielonefritis. De hecho, de una pielonefritis hizo un absceso renal, ¿ya? Y ahorita ya está en su 7º día de antibiótico, ya está saliendo. Hizo una sepsis, ¿ya? Por eso. Entonces la cuestión es ya, yo decía miércoles, pero ¿por dónde carajo qué le pasó a esta señora, no? Entonces, con el antecedente de la instrumentación que tenía, ahorita estoy haciéndole el tema del antibiótico. El día de mañana le programé hacer un colon por enema. Ya, aquí es lo que le voy a meter. Voy a meter contraste por aquí, por la boca, contraste oral, para tratar de identificar si aquí, en esta región de aquí, de la región rectal, esta señora tiene hecho una fístula o una comunicación aquí posterior a la instrumentación que le hicieron. ¿Ya? Entonces, no tengo de otra, le íbamos a hacer una colonoscopia, la colonoscopia no fue posible, entonces tengo que hacer con el colon por enema. El colon por enema es meterle bario vía oral a la paciente, y aquí se nos va a pintar esto, y ahí vamos a ver en la imagen, a ver si es que hay una comunicación entre esto y esto. ¿Ya? Entonces era la única, entonces en esas andas de tratar. Y ahí me acordaba de la anatomía, ¿no? ¿Para qué sirve la anatomía, no? Entonces, acordarse de que siempre tiene esta relación, ¿no? De la relación entre la vagina, primero la comunicación o la relación externa que tiene, ¿no? Posterior, el orificio anal y el vaginal, ¿no es cierto? Primer problema. El hecho de que esas dos entidades anatómicas que estén juntas, es una de las principales infecciones de vías urinarias, o por infección de vías urinarias en las mujeres en general, y sobre todo en las niñas. En las niñas, ¿qué es lo que pasa? La mamita no le enseñaste o le limpia inadecuadamente, le mete el popó de aquí, le mete para acá y se fregó, ¿ya? Entonces toda la Escherichia coli que estaba aquí en el ano, le mete acá a la vagina y infección de vías urinarias, ¿ya? Entonces esa es la principal causa de infección de vías urinarias que tienen las mujeres, ¿no? Y esto no solo en la vida, en las niñas, ¿no? Que es lo más predisponente, pero también en la vida adulta también, ¿sí? Ya, entonces, primero se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba esto? Entonces, ¿cómo se llamaba esto de acá arriba? No, esto de aquí. No es conducto, se llama el espacio o fondo, ¿no es cierto? Que es un receso peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, hacia la parte superior tenemos esto, ¿no es cierto? Que entra en relación con el recto y sigma, ¿no es cierto? Hacia la parte más superior. Y como les dije, ¿no?
Y hacia la parte más inferior que teníamos este se llama un tabique, ¿no es cierto? ¿Qué se llamaba? Si está en relación con esto y esto, ¿qué se le llamará? Útero, Rectal. vagino, Vagino rectal. rectal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, otra cosa importantísima de aquí, este receso peritoneal, el receso peritoneal que tiene hacia la parte anterior, pues el receso peritoneal en relación con quién? Con la vejiga, ¿no es cierto? Entonces esta relación con la vejiga también es muy importante, ¿no es cierto? Entonces aquí hacia este receso y pues también hacia la parte anterior tenemos un tabique que se llama vagino, ¿qué será este? Vesical, ¿sí? También tenemos uno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y lateralmente, ¿qué encontraremos? Miren lo que yo les decía hace ratito. Si ven esa cosa blanca que está ahí manchándose, eso. La blanca. ¿Ya? ¿Qué será eso? ¿Cuál? ¿Qué será eso? Verán dónde está, ¿no? Está aquí, se mete por aquí. Verán, primero que viene de acá. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto de aquí? Sínfisis del pubis. ¿Y esto de aquí qué será? Todo esto es la pelvis, ¿no es cierto? ¿Y se pierde en dónde? Cavidad pélvica. Estamos aquí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre que es? Y miren para dónde va. Para abajo. Se mete por aquí. Se mete por acá. ¿Qué será? ¿Cuál? Ya hablamos otra vez de eso, ya les dije ya. ¿Qué será? Y vean en el grafiquito. Eso es. ¿Sigue dónde está? No. Véanle dónde está. Verán por dónde se proyecta. Vean dónde se proyecta. Aquí sale. Esto es lo que le están viendo ahí. Esta es la trompa, ¿no? Esta es la trompa, ¿no es cierto? ¿Y dónde se pone? ¿Qué será? Entonces, ligamento redondo. ¿Dijeron? ¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? ¿Sí dijiste? Sí. Pero diga duro. Pero, ¿cómo, hombre? Ya. Entonces, la intención de eso es que ustedes entiendan, si ustedes ven ahí este útero, cómo está suspendido en la mitad, en la parte medial, y está suspendido por toditos esos ligamentos que están ahí. Como yo les decía, ¿no? Ese ligamento, el ligamento uterosacro, que prácticamente se proyecta desde esta parte de aquí, que es hacia la parte posterior, es el ligamento uterosacro, ¿sí? No se ve aquí, prácticamente. Pero, si ustedes le ven ahí dónde está direccionado, vean en el gráfico de allá, vean el gráfico hacia dónde está, hacia la parte más inferior, ¿no es cierto? Del ligamento ancho, ¿no es cierto? Ahí está ubicado. Entonces, si el ligamento ancho es este, que estoy diciendo con mis dedos, ¿sí? Este es el ligamento ancho, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Este es el ligamento ancho y hacia la parte inferior tenemos este útero. Y el que se proyecta hacia la parte posterior es el ligamento uterosacro. Y en cambio hacia la parte anterior es el ligamento cardinal. ¿Ya? Pero aquí lamentablemente no podemos. Solo este se han acordado de hacer. ¿Ya? Ya. ¿Qué otras relaciones podemos encontrar ahí? ¿Cuál? ¿Cuál más de relaciones? Hacia la parte anterior, ¿qué más encontramos? Ese útero se proyecta hacia la parte anterior, ¿qué entraría en relación también ahí? Véanle ahí. Aquí está. Útero. Acá, pero. Por eso. Ya. Y esta. Y acá arriba, ¿qué creen que está aquí? A ver aquí. ¿Qué será esto? ¿De aquí? Esto. La sínfisis, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y si esa es la sínfisis, ¿qué será esta parte de aquí? A ver, primerito. Esto es el... ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Recto, ¿no es cierto? Y esto será la vagina. Aquí hay una cosa, no sé si les dije ahí los... En el UTA, aquí se ve súper bien eso, por eso me acordé. ¿Qué será esto? Este y este. Es el... Esto de aquí. Esto y esto. Este es el exo. Sí, ¿cómo? ¿Pero cómo? Uno, ¿qué será? ¿Borde anterior? Entonces este sería el borde anterior y este sería el borde posterior. Ya. Entonces esas son las partes del cervix, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el cervix tiene dos partes, ¿no es cierto? Una parte anterior, que es del labio anterior, y una parte posterior, que es del labio posterior. Ahí se le ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué será el orificio? Como está en comunicación, que está acá afuera, está en comunicación con la parte cavidad vaginal, será el exo, ¿no es cierto? Y que entra en relación con la cavidad uterina, que está aquí, que no está hecho hueco. ¿Por qué no está hecho hueco? Por obvias razones, ¿no? ¿Sí? Por obvias razones, que está el huevo aquí, entonces tiene que estar sellado. ¿Ya? Entonces aquí está el endocervix. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí está más claro? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya. Eso, vamos con el ovario, ¿ya?